Hacemos. A ver, ahora veamos la prueba de A150 raya 7. Es un principio de De Morgan para la negación total. ¿Sí? El que una disyunción sea totalmente falsa, ¿sí? Disyunción totalmente falsa, equivale a ¿qué? Tanto el disyunto izquierdo es totalmente falso y también el disyunto derecho es totalmente falso. ¿Sí? Ok, ahora vamos a probar este principio para la negación total a partir de su equivalente para la negación débil. ¿Sí? El que una disyunción sea falsa, simplemente falsa, equivale a que tanto P como Q, ambos disyuntos, sean falsos. Ambos falsos. ¿Sí? Pero con negación débil. Ahora, el A150 raya 6 me dice que el que una conjunción sea totalmente verdadera equivale a que cada uno de los conjuntos, tanto P como Q, sean totalmente verdaderos. Entonces, lo que estoy haciendo es distribuir este funtor de afirmación total sobre cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Para que esta conjunción sea 100% verdadera, puesto que la conjunción toma el valor menor y esa conjunción es 100% verdadera, eso quiere decir que cada conjunto P y Q son 100% verdaderos. ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahora, RIM 25 me dice que a partir de la equivalencia entre dos oraciones, puedo concluir la equivalencia de las afirmaciones totales de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Sí? Si es que P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces, si al primer equivalente, si sabemos que el primer equivalente es totalmente verdadero, entonces de ahí tenemos que concluir que el equivalente derecho también es totalmente verdadero. ¿Ok? Y en RIM 15 es transitividad de la equivalencia. Si tengo dos premisas, la primera dice, una primera oración equivale a una segunda. La segunda premisa dice, la segunda oración, esa misma segunda oración equivale a una tercera. De este par de premisas debo concluir, la primera equivale a la tercera. Es decir, estoy saltando de P hacia R, gracias a que cada una de estas oraciones equivalen a una tercera oración, que sirve de puente o conexión. Y por último, definición 03 me dice a qué equivale la negación total. ¿Sí? Esto me dice que P es totalmente falso. ¿Sí? Este funtor se define a partir de la negación débil, pero antepuesta este funtor de sobreafirmación. Es totalmente verdad que P es falso. Y es lo que me dice la daga. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bien, verán entonces dos reglas de inferencia. Yo les decía que lógicamente deberíamos empezar por A150 raya 6, pero pedagógicamente, en términos prácticos, es más fácil empezar por A127. ¿Sí? A ver, yo les decía, ¿por qué era lógico empezar por acá? Porque voy a razonar de acuerdo a transitividad. ¿Sí? O sea, esta regla es la que va a estructurar toda la prueba. ¿Sí? Debo tener dos equivalencias. ¿Sí? Una primera oración equivale a una segunda. ¿Sí? Esa segunda equivale a una tercera. Luego, la primera equivale a la tercera. ¿Sí? Bien, ahora, primera equivale a la segunda. Pero tengo que trabajar. Voy a aplicar RIM 25 a A127. ¿Sí? Bueno, voy a adoptar el punto de vista pedagógico y voy a empezar por A127. El trabajo que tengo que hacer es, partiendo de A127, transformar cada una de estas tres negaciones débiles
en negaciones totales. Ese es todo el trabajo que hay que hacer, de acuerdo con los otros elementos, ¿sí? Entonces, copiemos como línea 1 A127. ¿Sí? Ya. Entonces, el que P sea falso y también Q sea falso, equivale a que es falsa la disyunción P o Q. Bien. A127 al pie de la letra. ¿Ok? Bien, ahora voy a aplicar RINF 25. Dada una equivalencia, ¿sí? Es decir, la premisa de RINF 25 es la línea 1. ¿Ok? Lo cual quiere decir que esta P es esta conjunción, la Q es la negación. RINF 25 me está pidiendo que, fíjense, si tapara la H, entonces tengo P equivale a Q. Lo mismo que en la premisa, pero RINF 25 me permite añadir este funtor de sobreafirmación a cada uno de los equivalentes. Entonces, hagamos eso. Voy a aplicar a la línea 1 RINF 25. Entonces, copio. ¿Qué me queda? ¿Sí? El que P sea falso y Q sea falso equivale a ¿qué? No P o Q. ¿Ok? Bien. Lo que he escrito aquí en la línea 2 es exactamente la línea 1. Todavía no aplico RINF 25. ¿Sí? Ahora voy a añadir con color verde la H delante de cada uno de los equivalentes. Entonces, tengo que aumentar H, pero no es solamente a no P, sino a todo el equivalente izquierdo. Y lo mismo hago con el miembro derecho. ¿Sí? H delante del equivalente derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la conclusión de RINF 25 es lo mismo que la línea 1, con esta diferencia, que he introducido delante de cada uno de los dos equivalentes el funtor de sobreafirmación, como lo dice acá, la conclusión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora volvamos a 150 raya 6. ¿Sí? 150 raya 6. Comparemos, tengo conjunción de dos sobreafirmaciones. Esta conjunción de dos afirmaciones totales equivale a la afirmación total de una conjunción. Afirmación total de una conjunción. ¿Sí? Entonces, lo que necesito es que esta conjunción de P y Q tenga esta forma, conjunción de dos negaciones. ¿Sí? Caso contrario, no voy a poder aplicar RINF 15. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer una instancia de A150 raya 6. ¿Sí? Bien, entonces el que sea totalmente verdad que y totalmente verdad otra oración equivale a que es totalmente verdad y aquí una conjunción. ¿Sí? Bien, esta es la forma de A156. El que una conjunción sea totalmente verdadera equivale a ¿qué? A la conjunción de dos afirmaciones totales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pongo en lugar de P y de Q? ¿Sí? Razonemos de acuerdo a RINF 15. A la final quiero llegar acá. Conjunción de dos negaciones totales.
Ya, es, a ver, voy a, en vez de P, tengo que poner, pero, la negación, a ver, negación total de P, negación total de Q, negación total de P, negación total de Q. ¿Sí? Bien. A ver, perdón. Débil, negación débil. A ver. Bien. Ahora, revisemos A150 rayas 6. Que la línea 3 sea una instancia de A150 rayas 6. ¿Sí? Empecemos por la derecha. El que una conjunción sea totalmente verdadera, equivale a ¿qué? Cada uno de estos conjuntos, no P y no Q, son totalmente verdaderos. Por lo tanto, esta H que estaba aplicándose a la conjunción, a mano izquierda se aplica a cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta en esta línea? Finalmente, penúltimo paso. Hagamos RIM 15, que es transitividad. A ver, hay una primera oración que equivale a una segunda, esa segunda equivale a la tercera. Y de ahí concluimos la primera equivale a la tercera. Entonces, ¿cuál es la primera, cuál es la segunda? Tenemos que ver que el miembro derecho de una equivalencia tiene que ser el izquierdo de la otra equivalencia. ¿Sí? Miembro derecho es miembro izquierdo, aquí está. Miembro derecho de una equivalencia es miembro izquierdo de la otra. ¿Sí? Si se dan cuenta, el que sea totalmente verdadero, ¿qué? No P y no Q. Entonces, voy a empezar por la línea 3. A ver, tengo 3, tengo 2, y a ellas aplico RIM 15 como cuarto paso. ¿Sí? El que una primera oración equivalga a una segunda, y esa segunda oración equivalga a una tercera, eso significa que la primera oración equivale a, es la primera, segunda, tercera, equivale a la tercera. Es totalmente verdad que es falso, P o Q. ¿Ya? Bien. Ahora, en verdad, el orden de las premisas no altera la validez de la regla de inferencia. ¿Sí? Empezamos de la manera más sencilla, pero al llegar acá, ¿sí? Empiezo por 3 y después continúo como regreso a la 2. Ok. Si han puesto primero 2, después 3, no hay problema. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No hay problema. A ver, pero luego no hay problema. Haz estas dos, pero después RIM 25 tiene que aplicar a la 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Último paso. ¿Sí? Siempre que yo tenga una negación débil precedida del funtor de sobreafirmación, ¿sí? O la H delante de la tilde, ¿sí? Esto significa que la P no solamente es falsa, sino totalmente falsa. Y por definición 03, siempre que tenga sobreafirmación, ¿sí? El que sea totalmente verdad, no P, eso equivale a que es totalmente falso P. Entonces, en estos 3 casos, voy a reemplazar estos 2 símbolos por la negación total. Negación total, negación total. Y el resto queda igual. ¿Sí? Entonces, copio aquí P y Q equivale a P o Q. ¿De dónde salió esta última línea? De la 4 por definición 03. ¿Ya? Y
Esto tiene que ser lo que teníamos que probar. El que sea totalmente falso P y totalmente falso Q equivale a la falsedad total de P o Q. ¿Ya? Eso era. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, gracias.